Si las preguntas existenciales resuenan en tu mente, has llegado a un espacio donde las abordaremos todas. Está comenzando Si Dios existe, aquí en Radio UNACH 106.9 FM. Fe, cultura y reflexión. Un placer saludarte, querido amigo, querida amiga. Estamos en Si Dios existe por Radio Universidad Adventista, quienes nos escuchan localmente 106.9, y si tú nos estás escuchando a través de un podcast, a través de cualquier plataforma digital por internet, bienvenido también a este segundo episodio de nuestro programa. Es prácticamente nuevo, todavía huele a nuevo. Es una nueva propuesta de Radio UNACH, donde abordamos una temática muy interesante que se basa en esta premisa, en esta pregunta en realidad, que muchos se hacen en el mundo hoy en día. Si Dios existe, y dejamos los puntos suspensivos. El episodio 1 abordamos si Dios existe, porque hay tanta maldad, porque pasan tantas cosas malas. Y bueno, para empezar los saludo. Kenny Rivas les habla desde la Universidad Adventista, y me acompaña mi amigo Mario Rebolledo. Hola Kenny, ¿cómo estás? Gusto de saludarte otra vez, contento de poder estar aquí en este espacio maravilloso aquí que tiene la Radio UNACH para hablar sobre Dios. Así es. Sí, claro que sí. Y hablamos de Dios desde una perspectiva que nos permita quizá a alguien que no ha tenido acercamientos muy frecuentes o han sido nulos quizá en su vida, que también puedan acercarse desde quizás preguntas que ellos mismos tienen, y que nosotros podamos ayudarle a darle algún vistazo de lo que dice la Biblia acerca de Dios, ¿no? Esperamos, ojalá sea de ayuda, de bendición para los amigos que están escuchando. Y te doy la oportunidad para que tú presentes a nuestro invitado el día de hoy. Por supuesto, gracias. Tenemos aquí de invitado de manera especial un amigo, un gran amigo, grande amigo. Gran amigo y grande amigo. Grande amigo. Para quienes los conozcan, a lo mejor por ahí ya sabrán por qué decimos eso y nos reímos, porque es nuestro amigo Dagoberto Cifuentes. ¿Cómo estás, Dagoberto? Gusto saludarte. Muchas gracias, estamos bien, gracias por la invitación, es un gusto de estar por primera vez en esta radio, y creo que ha sido, es para mí una muy buena invitación, ya que hace muchos años que esperaba esta invitación. Dagoberto, cuéntanos, tú eres pastor, ¿dónde estás trabajando? ¿Qué localidad, qué iglesias son las que atiendes? Bueno, yo soy pastor de la Iglesia Adventista. En este tiempo me toca administrar las iglesias que están en la parte norte de Chillán, que sería especialmente San Carlos, sería Semita, sería San Gregorio, Buen Útil, todo lo es San Fabián. Atiendo 3 comunas, para ser más exacto. La comuna de San Fabián, la comuna de San Carlos y la comuna de Ñiquén. Son las 3 comunas que tengo que atender. Yo no tengo el privilegio de conocer esas zonas así, claro, en detalle. Por ahí he pasado, ¿no? Pero hay lugares preciosos en ese lugar, ¿no? Hay lugares... ¿Alguna vez fui a algún campamento por allí, alguno de esos lugares que tú mencionaste? Un río precioso, sí. La verdad que debe ser rico, debe ser bonito transitar por esas zonas, un privilegio. Así es, tenemos variada la vegetación, el tiempo también. Ahora estamos con nieve en algunas localidades, especialmente San Fabián hacia la cordillera, pero se ve todo. En el invierno tenemos la nieve, en el verano tenemos el río con muchas actividades. Claro. Realmente San Fabián es un lugar muy hermoso para visitar. Asimismo, San Carlos también tiene sus bellezas, porque está allí Violeta Parra. Es de San Carlos. ¿Todavía está ahí? Así que son muchos los lugares que uno puede visitar en esta zona de Ñiquén, especialmente la comuna de San Fabián y la comuna de San Carlos. Qué bueno que hacemos esta aproximación, porque bueno, Radio UNACH está inserta en un medio que es 100% regional, ¿no? Claro. La 106.9 cubre prácticamente de costa a cordillera, aquí en la región de Ñuble, donde está inserta la universidad, que es, por cierto, la única universidad regional aquí en la región como tal, propia de... Hay otras universidades, pero esta es la que nació aquí, es de la región, y eso es algo también que compartimos frecuentemente a través de la radio. Es un orgullo también ser parte de la región de Ñuble, para la que la Radio UNACH transmite en primer lugar, pero no nos olvidamos también de quienes nos escuchan a través de redes sociales, ¿no? Que además, siempre se me olvida, mira, antes de seguir, también estamos en vivo en este momento a través de twitch.tv
/Radio UNACH. Ahí hacemos streaming cada uno de los programas. Que nos vean. Así que ustedes también, mientras hablamos, pueden compartirlo con sus amigos para que nos puedan ver. Pero si no nos están viendo en vivo, después, como siempre, queda esto un podcast para que podamos escucharlo. Mencionar también, Kenny, que en San Carlos y San Fabián y todos esos lugares también llega la radio. Porque a mí me toca visitar todos estos lugares y yo ando en mi auto con la radio, entonces comparto también que escuchemos nuestra radio y los hermanos allá y los amigos también escuchan nuestra radio. Así entonces, que el fiel oyente entonces de Radio UNACH. Así es. Y la promueves para más. Así es. Qué mejor invitado que Dagoberto el día de hoy. Se ganó la invitación. Por supuesto. Vamos a invitarte más frecuentemente. Amigos, hoy tenemos Si Dios existe un tema delicado nuevamente, y es la soledad. La pregunta es, si Dios existe, ¿por qué muchos se sienten solos? Y la verdad es que es un tema que, a pesar de que hoy en día estamos viviendo en la era de las comunicaciones y tenemos 1000 formas de conectarnos con las otras personas, podemos conectarnos en instantes, en menos de un segundo, con alguien que está al otro lado del mundo. Mi familia, por ejemplo, está en México y yo con un botoncito, ya sea por WhatsApp, por Messenger, por Facebook, por cualquier lugar, hay tantas opciones hoy en día, me conecto y estoy hablando con ellos sin costos adicionales a los que yo ya estoy asumiendo, incluso los puedo ver. Todavía no está la tecnología para poder sentirlo, ¿no? No vamos tan avanzados, vamos para allá quizá. Pero a pesar de esta hiperconectividad y vivir en la era de la información, hay muchas personas que se sienten solas. Y lo digo porque estaba leyendo una encuesta publicada por CNN que hizo la empresa Meta Gallup. Y esta encuesta, realizada hace un año, arrojó los siguientes datos. En 142 países se reveló que el 24% de las personas mayores de 15 años declaraban sentirse bastante o muy solas en respuesta a la pregunta ¿cuán solo te sientes? Además, la encuesta también reveló que los índices de soledad más elevados correspondían a los adultos jóvenes, ya que el 27% de los jóvenes de entre 19 y 29 años declararon sentirse bastante o muy solos. Y los índices más bajos se registraron entre los adultos mayores, curiosamente, y donde solo el 17% de las personas de 65 o más años declararon sentirse solas. Y ya por último, más de la mitad de los adultos de 45 años o más afirmaron no sentirse solos en absoluto, mientras que la mayoría de los menores de 45 años respondieron que se sentían al menos un poco solos, sino muy o bastante solos. Oye, es interesante eso porque pareciera que la soledad es transversal, ¿no? Pareciera. ¿Quién es más, quién es menos? Pero sí, ¿sabes? Es transversal, ¿no? Antes de empezar a abordar el tema, yo pensé, ¿no? ¿Quiénes se podrían sentir solos? Bueno, los abuelitos, quizá, que ya sus hijos han hecho su familia. No los van a ver. Claro, no los van a ver, algunos hijos ingratos. ¿Qué sé yo? Bueno, yo quisiera ver a mi papá, pero están muy lejos. No, por eso soy ingrato, pero siempre estar pendiente del tema, ¿no? Estar pendiente de ellos de una u otra forma. Pero quizá, por las situaciones de la vida, ellos podrían ser un nicho que suele sentirse solo. Lo que pasa es que la soledad no tiene que ver solo con, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, con estar físicamente solo, que no haya más personas al lado. Claro. Porque de pronto uno se encuentra con algún adulto mayor que está rodeado de familia, vive en casa con sus hijos, están los nietos, todos corren de allá para acá y hay mucho movimiento en la casa, pero a pesar de eso se sienten solos porque el abuelito o la abuelita es casi como un objeto. Claro. O la abuelita o el abuelito lo saludan, pero cada uno sigue sus cosas, cada uno sigue con su ritmo, con sus actividades. Van, le saludan, lo abrazan, le dan un besito y siguen, pero no se quedan con él. Y a pesar de eso, es como que el abuelito ve pasar mucha gente, pero finalmente nadie se detiene para compartir con él, aún estando en medio de una casa llena de gente. O sea, casi pasan a ser algún objeto mítico ahí. Prácticamente. Sí, comparte el inventario. Pero fíjate, en tu encuesta parece de que donde la edad que se siente más solo es una edad de adolescente joven. Sí, entonces ahí hay una parte que uno le pone un poco de cuidado, porque se presupone en este tema de que no debería ser así. Claro. Son los que más se sociabilizan en el colegio, en la universidad, etcétera, etcétera, pero se sienten solos a la vez. ¿Ya? Y ahí es donde hay mayor preocupación. Claro. Ahora, la tecnología también ha ayudado un poco a esa soledad, ¿no es cierto? Claro. El tema de los juegos, etcétera, etcétera, una sociabilización prácticamente virtual más que física. Sí. Y hay muchas personas hoy en día que se sienten solas a pesar de estar rodeado de tantas personas. Claro. No, y la verdad es que dieron en el clavo porque la encuesta acotaba que el hecho de sentirse solo no significa precisamente estar solo necesariamente, no rodeado de gente, lo que tú mencionabas. O sea,
lo voy a decir en positivo, Ujú. es un sentimiento de soledad, Correcto. más que una condición, digamos, de correcto. física, claro. Así es. Sí. Podemos estar llenos de gente. Conversaba yo hace, yo diría, un par de meses con algunos alumnos que conozco de esta universidad, Sí. que están metidos en muchas actividades, porque esta universidad dentista tiene hartas cosas, tiene agrupaciones de Claro. jóvenes, participan en distintas actividades recreativas, deportivas, espirituales, Sí. hay música por todos lados, hay deporte por todos lados. Pero un joven me decía, no, si yo voy, yo participo, estoy en una agrupación de música, de canto, tenemos nuestros ensayos, tenemos nuestras presentaciones, pero no tengo necesariamente amigos allí. Es decir, Claro. yo voy, comparto con ellos, disfruto de la actividad porque me gusta lo que estoy haciendo. Sin embargo, como que igual manifestaba estar solo o sola en medio de un grupo interesante de jóvenes Claro. que están haciendo la misma actividad junto con ellos. Entonces, Sí. creo que la soledad tiene que ver con, además de, puede haber soledad física, ¿no? Que alguien está solo y se siente solo porque no tiene con quién hablar. Sí. Pero también tiene que ver con un sentimiento que a lo mejor en nuestra época la sociedad está experimentando, Claro. y quizás esté vinculado también un poco con la parte espiritual, digamos. Por supuesto. Cómo quizás logro encontrar aquello que va a hacerme sentir que no estoy solo, a pesar de que no tenga inclusive con quién hablar, ¿no? Una seguridad, un alcance, una conexión. Muchas veces eso hace falta. Una conexión importante, sí. Porque, y como decía Mario, podemos estar rodeados, pero no tenemos conexión con las personas que están en esa agrupación o yo puedo estar jugando a la pelota incluso, y después terminado el partido, tú te vas para tu casa y yo voy para la mía. No hay esa conexión que se requiere para poder sentirse parte de un grupo. Pero también en el aspecto espiritual, el Señor ha señalado que no era el propósito de Dios de que el hombre estuviera solo. Así es. No era el propósito, sino que el hombre propiamente tal, poco a poco, a medida que va pasando las épocas, el tiempo, etcétera, etcétera, se va viendo de que ni siquiera Dios lo llena a ellos, porque tienen una concepción completamente distorsionada de lo que es estar en grupo y poder tener esa conexión, tanto con Dios o con otras personas. ¿Será que en este contexto que ya estamos entrando de la parte espiritual, será que incluso alguien podría estar formando parte de una congregación espiritual como nuestra iglesia y sentirse a pesar de eso solo si no está teniendo el foco correcto? Claro. ¿Cierto? Yo creo que es posible que más de algún hermano de iglesia o hermana se sienta solo. Sin ir más lejos, visitaba ayer una familia que yo no conocía en su casa, y la verdad que es un panorama bastante, ¿cómo digo? ¿Qué palabra? Es como impactante, porque es una familia, es una casa pequeña donde viven 8 personas, ahí en la ciudad de Chillán. Son 8 adultos, no hay niños allí. Hay como 2 o 3 matrimonios y si hay algún jovencito como que hijo, ¿no? Pero no niño, no niño pequeño. Claro. Y ellos manifestaban sentirse solos. Pero fíjate que esta soledad no tenía que ver con que ellos no tenían con quién hablar y con quién apoyarse, porque entre ellos yo vi que había bastante unión. Claro. Un diálogo bien rico entre las personas, confianza. Pero una soledad de no recibir ayuda. Nos sentimos solos en esta ciudad, nos sentimos solos en esta tierra, Claro. porque no tenemos en quién apoyarnos. Claro, la situación económica y de salud de ellos era bastante precaria, muy triste. Uno de ellos, el jefe de hogar, digamos, el que hacía como jefe de familia, con una diabetes muy avanzada, perdió su vista, media pierna cortada. Claro. Pero con un entusiasmo para vivir que a mí me impactó. Claro. Sin embargo, cuando hablábamos acerca de su condición y de cómo ellos están sobreviviendo y enfrentando las necesidades, cómo cubrir sus necesidades día a día, hay soledad.
Se siente soledad, porque no hay quien extienda la mano, no hay una institución que los ayude, no hay un grupo de personas, amigos, que estén pendientes de ellos. Entre ellos hay hermandad, hay familia, de verdad. Pero se sienten solos, hay soledad, sienten que las demás personas o la sociedad alrededor está distante de ellos, porque no hay una mano que se extienda para ayudar, y ellos necesitan mucha ayuda. Sí, un círculo de apoyo, carecen de eso. Entonces hay otro tipo de soledad, ¿viste? Ahí, que también, si nosotros indagamos un poquito, rascamos ahí para poder encontrar, vamos a llegar al mismo punto inicial, donde está Dios, allí, ¿cierto? Donde la presencia de Dios en el corazón humano hace o deja de ser, ¿no? Dependiendo si está o no está Dios, que dejemos personas solas. Sí, yo busqué en la RAE, buscaba la definición de soledad para partir de allí. Carencia voluntaria o involuntaria de compañía, lugar desierto, tierra no habitada, pesar y melancolía que se tiene por la ausencia, muerte, pérdida de alguien o de algo, y también está soleá. La persona, el soleá, nombre. No, soleá. Sin D, soleá. Dago, tú vas a decir. No, yo creo, van algunos elementos agregados a lo que dice Mario, en el aspecto de expectativas. Ajá. Y a veces las expectativas me hacen sentirme solo también. Claro. Porque no logro obtener lo que yo quiero, que se me otorgue, que se me dé, como una institución que me pueda acompañar, o como una persona externa a mi familia que me pueda acompañar. Es muy grato, lo voy a poner, es muy grato poder acompañar a alguien a algo, sea al médico, sea acompañarlo a comprar, es muy grato. Y en este último tiempo a mí me ha tocado bastante acompañar a personas a hacer algo, indistintamente si es algo, un beneficio para ti o para la persona. Y ha sido muy grato. Después que he hecho el acto de ayudar, me he sentido muy grato. Es como que formo parte de, a pesar de que esas personas no son mi familia, pero son personas que necesitan de mi ayuda. Y hacer estos actos, a veces nosotros nuestros quehaceres cotidianos, nuestro trabajo desde la mañana hasta la tarde, no nos abren un poco el espectro para ver que mi vecino necesita de mi ayuda. Claro. A lo mejor no una ayuda física, como una pala o un asadón, pero sí un saludo y unos 5 minutos, 2 minutos de una conversación. Claro. O de un abrazo, o de un apretón de mano, o ayudarlos a sacar la basura, o ayudarlos a cargar algo. Sí. Si a veces nosotros pensamos que necesitamos mucho tiempo para ir a ayudar, y a veces con actos tan simples como ceder el asiento, por ejemplo, o en la micro, tener una conversación, un saludo con la persona que está a mi lado, a esa persona le está siendo significativo, a lo mejor a ti no. Claro. Pero a esa persona le fue valioso. Le cambió el día. Completamente. Completamente. Claro. Y a veces, repito, nosotros estamos muy ofuscados, muy metidos en nuestros quehaceres, que no miramos para el lado, incluso con mis compañeros de trabajo. Claro. ¿Cómo lo saludo? O cómo él me saluda. Oye, a esto le pasa algo, a este. Y si yo me doy cuenta que le pasó algo, pero ¿qué hago yo después de eso? Claro. Hablo con él, lo llamo, le doy un abrazo, le doy un apretón de mano, o le pregunto qué le sucede o qué le pasa. Entonces son elementos tan simples, pero que nosotros a veces no tenemos esa mirada. Claro. Y en este último tiempo yo he experimentado aquello, por eso lo menciono, que el ayudar a aquella persona con algo, repito, con algo tan simple como ayudarlo a sacar la basura. Repercute positivamente en ti. Y la persona me responde con un gracias, y ese gracias no viene como solamente una cortesía, sino que viene con algo detrás. ¿Ya? Y eso lo hace sentirse bien. Así que yo invito a los oyentes, a nuestros amigos y estudiantes de nuestra universidad, a que podamos ser, no sé si usar la palabra empático, si cabe claro que sí. Ser empático con el compañero. Yo te llevo la mochila, no sé, por poner un ejemplo. ¿Ya? Son elementos. Persona, claro. Mira, qué bueno que mencionas esto, Dagoberto, porque a mí me hace recordar algo que a lo mejor todos los que estamos aquí y quienes participan a lo mejor en alguna iglesia, más de alguna ocasión lo han conversado, lo han pensado, porque hemos sabido de mucha gente que ha entrado a una iglesia, ha salido, claro, y se sintió solo dentro. Nadie lo saludó, nadie lo abrazó, nadie lo recibió, y
Y yo creo que eso hace una diferencia. Lo que tú estás diciendo, Dago, tiene que ver con un estilo de vida cuando yo estoy consciente de que las demás personas necesitan de mí. Claro. Hoy día siento respecto a la soledad que casi como que el ser humano busca la soledad. A pesar de que de pronto, claro, hay gente que ya está en una soledad tan extrema, en un sentimiento de soledad tan abrumador, que está deseoso de recibir la compañía, la ayuda, ¿cierto?, la mano de alguien. Claro. Pero yo creo que hay un grupo grande de personas que a lo mejor, y me incluyo, me voy a incluir allí, porque en algunos actos, ahora de que tú lo dices, me estaba acordando de cuando de pronto uno viaja en bus, como que añora que el asiento al lado no se siente nadie. ¿Cierto? ¿Le ha pasado, no? ¿Le ha pasado? Sí. ¿Y por qué razón? Solo. Claro, por comodidad. Por comodidad, querer Sí. dormir, querer leer, pero como que el que se siente alguien al lado de alguna forma obliga a interactuar, a tener alguna interacción. Menos todavía si la idea, me sale al lado una persona conversadora. Qué largo el viaje. Bueno, pero a veces se torna distinto, se acorta el viaje. Bueno, depende de la conversación, ¿cierto? Pero fíjate que en la soledad ahí hay un elemento interesante, porque de pronto como que la buscamos, como que nos alejamos naturalmente del otro. Pareciera que es natural, a pesar de estar juntos, mantener una distancia y dejan mi espacio, ¿no? Yo quiero mi espacio, yo quiero mi propio lugar. Y eso me hace recordar lo que pasó en el principio, ¿no? La Biblia describe que cuando el hombre pecó, el hombre genéricamente, ¿no? Hombre y mujer. Sí. Cuando la humanidad pecó, hubo distancia entre Dios primero, con Dios, que eso es lo que es pecado, alejarnos de Dios. Sí. Y luego comenzó a haber distancia entre los seres humanos. Y comenzaron pequeñas rencillas, comenzamos a ver los defectos del otro y a sentir que no es tan cómodo estar con el que está al lado. Y hubo pleitos allí en ese primer matrimonio, y la mujer que tú me diste le echó la culpa, ¿cierto?, al típico texto que sacamos, etcétera. La soledad pareciera que es producto, o buscar la soledad o sentirnos en soledad, es producto de una falta de Dios. Es producto de que de alguna manera la humanidad nos alejamos de Dios. Cuando en el plan de Dios, ¿qué dice el texto bíblico? Completamente contrario. Que no era bueno que estuviera ¿Qué solo. dijo Dios cuando estaba creando? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Es decir, ese Dios que vive en comunidad, inclusive nosotros podríamos decir, ¿no? Claro. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ese consejo de paz, como algunos por allí le llaman, ese Dios trino que vive en comunidad, nos creó para vivir también en comunidad. Pero ya a lo mejor entrando aquí en mi comentario más a la parte bíblica, cuando nosotros nos alejamos de Dios, es que desaparecen esos actos que tú mencionas, Dago. Así es. Esa preocupación de que no me importa si el que viva al lado es un adulto mayor y no puede cambiar su cilindro de gas porque es pesado, o que no puede sacar su basura, o viene cargado con bolsas del supermercado y no importa, total, ya vive ahí, ya le quedan pocos pasos, llegará. Esa falta de preocupación, esa distancia, separación que de pronto vivimos entre los seres humanos, es porque nos hemos alejado de Dios. Yo creo que hay una separación. Una cosa es que tú necesitas estar solo. Eso es natural en todos nosotros. Claro. Pero otra cosa es apartarse. No dejar que las personas te rodeen, te compartan, estén contigo. Son dos cosas distintas, yo veo. Pero aquí hay algo que me llamó poderosamente la atención respecto a lo que tú lo decías, Mario. Dice, como cristianos no solo contamos con la realidad de Dios, sino con la realidad de poder tener comunión con Dios. Y de hecho podemos hallar consuelo en la cercanía de Dios con nosotros. Pero la cercanía de Dios con Adán en el Edén no impidió que el Señor le dijera, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, Dios sabía que Adán, aun cuando tenía comunión con Dios en un mundo no dañado por el pecado, necesitaba compañía humana. ¿Cuánto más nosotros en este tiempo? Así es. O sea, así es. Dios se adelantó a algo que sabía que Adán iba a requerir, a necesitar. Claro. Y Dios
en su infinito amor y misericordia, como bien decías tú, Mario, nos creó en comunidad y quiere que nosotros vivamos en comunidad, pero esa comunidad sincera, esa comunidad de sentirme parte de, y no sentirme como un estorbo o como alguien que está obligado a recibirte. No, el Señor quiere que nosotros compartamos simples cosas, y a veces nosotros nos amargamos tanto porque pensamos que yo tengo que tener una tremenda mesa para invitar a alguien a mi casa. A veces un simple café, o un simple té, un té de hierba, me refiero yo específicamente, alivia el corazón de esa persona, porque justamente esa persona algo tenía y que necesitaba un abrazo, necesitaba a alguien con quien conversar o alguien con quien sociabilizar, y eso nos lleva. Pero también me llama la atención el hecho de que si nosotros nos alejamos de la fuente, que en este caso es Dios, comienzan a surgir todos estos elementos en el que el hombre está inmerso ahora, separado, juntos pero separados. Sí. Y eso también está llevando a los matrimonios. Viven dentro de la misma casa, pero ni se dirigen la palabra. Y duermen en la misma cama, pero están separados en el fondo. Claro. Entonces, Dios quiere que, todo lo contrario, Dios quiere que estemos unidos entre nosotros. Claro. Yo creo que el tema de hoy lo podemos abordar desde dos partes, ¿no? Uno, cómo podemos darle herramientas a esta persona que nos está escuchando y que se siente sola, y cómo la relacionamos con la fe, posiblemente. Y por otra parte, cómo hacemos para ser partícipes de una red de apoyo precisamente para aquellas personas que se sienten solas, ¿no? Me quiero dirigir ahora a la siguiente pregunta. En la Biblia, ¿encontramos ejemplos quizá de algunos personajes que se hayan sentido solas? ¿Y cómo interactuaron con Dios? ¿Cómo Dios influyó para ya sea hacerles sentir la diferencia de que no estaban solos, o cómo interactuó Dios con ellos? Bueno, me vienen a la mente dos casos. Elijan. Vamos por el primero. Me viene a la mente el paralítico de Betesda. Sí. Un encuentro que Cristo tuvo con un hombre que llevaba 38 años paralítico, y él había ido, o lo habían llevado probablemente, a un estanque donde se creía que había milagro allí, ¿cierto? Claro. Había una creencia popular, un mito urbano, que cuando se movían las aguas de ese estanque se volvían sanadoras, porque un ángel había venido supuestamente a revolver las aguas, y el que entraba primero se sanaba. Y este hombre estaba allí 38 años. A mí me llama la atención, a propósito de tu pregunta, Kenny, porque la Biblia dice que Jesús se acercó a él, le habló y le dijo: ¿quieres ser sano? Y la primera respuesta del hombre fue: Señor, no tengo a nadie. Cuando las aguas se mueven, ya hay quien más lleva. Otro se adelanta, pasa por sobre mí y me gana. No tengo quien me lleve al estanque, estoy solo. Sí. Y a mí me llama la atención, y yo lo he conversado esto con mis iglesias en algún momento cuando hemos estudiado la Biblia, este tema, que si él hubiese dicho: Señor, no tuve a nadie, siempre estuve solo, nadie me ayudó en el pasado, habría sido completamente cierto. Pero él, teniendo a Jesús frente a él, Jesús estaba parado frente a él y le estaba ofreciendo su ayuda. No le preguntó la hora nomás, pues sí, por pasar, ¿no? Él le estaba ofreciendo ayuda. ¿Quieres ser sano? Fondo, sí. Claro. Él todavía en su lenguaje, mira, fíjate qué importantes son las palabras que nosotros usamos. Un pequeño paréntesis, por ahí una escritora dijo que nuestras palabras refuerzan nuestros pensamientos y emociones. Correcto. Por eso que si alguien se siente solo, capaz que es importante que nuestro lenguaje también nosotros lo modifiquemos, porque a lo mejor no estamos tan solos como lo decimos, claro, pero el que lo mencionemos una y otra vez finalmente nos hace sentir que así estamos, a pesar de que no estemos tan solos. Claro. Bueno, este hombre respondió a Jesús: no tengo a nadie, estoy solo. Pero tenía a Jesús al frente. Es decir, en el pasado eso era muy cierto, hasta 10 minutos atrás probablemente era correcto, pero ahora tenía a Cristo al frente, parado ahí, ofreciéndole su ayuda, y él seguía diciendo: estoy solo, no tengo a nadie. Cuando Jesús se acerca a nosotros, cuando Él viene a nuestra vida, es justamente porque Él quiere
solucionar el problema de la soledad. Él conoce esa necesidad. Él sabe que estamos solos. Y lo sabe porque el pecado nos separó de Él y entre nosotros los seres humanos. Correcto. Entonces, pero qué interesante es darnos cuenta, abrir los ojos y parar un poco, a lo mejor, queridos amigos, a los que nos están escuchando y viendo a lo mejor por el streaming, que es importante parar y pensar y decir, pero en realidad, mira, tan solo no estoy, mira, si tengo ayuda, aquí Dios está conmigo. A lo mejor no lo veo, estoy acostumbrado a sentirme acompañado con personas que puedo ver y tocar, pero Dios es real, está presente, y cuando Él está presente, cuando Él llega a nuestras vidas, entonces ya no hay por qué sentirnos solos. Yo tomo este ejemplo de este hombre, porque él, a pesar de, y esto podría ser la experiencia de más de algunos de nosotros todavía, que a pesar de que Dios está en nuestras vidas, Él está parado frente a nosotros, tenemos su ayuda, Él nos ofrece su compañía, todavía nosotros estamos diciendo, oye, no tengo a nadie, estoy solo. Y como que el Señor le dijera, ¿no?, al paralítico, ¿y yo? ¿Qué? ¿Acaso estoy pintado? Estoy pintado. ¿Soy transparente? Claro. Bueno, está allí, es real, Dios está con nosotros. Pero eso se relaciona mucho con lo que decía de las palabras. La verdad es que cada ser humano asimila la información que recibe dependiendo de su marco contextual, de mi vivencia pasada, de la información que tengo, de mi educación, de cómo me trataron mis papás, de los problemas que tengo actualmente. Y toda la información que recibimos la filtramos por esto. Es decir, yo ahorita puedo recibir una información y la recibo al mismo tiempo que ustedes dos, y los tres la decodificamos de forma diferente porque tenemos un concepto totalmente diferente de experiencias y demás. Yo creo que esto es lo que le estaba pasando al hombre, ¿no? Claro. Jesús le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Y él piensa en la única opción que tiene en el momento, ¿no? Claro. Que es sano, la creencia de que se podía sanar ahí, como nadie tenía para meterlo, pues no, ¿cómo voy a ser sano, no? Entonces, mucha razón en el comentario que hacía de que las palabras no solo repercuten en nosotros mismos, sino que cada quien la entiende de forma diferente. Entonces, cómo lo vamos leyendo también, la vivencia de la persona. Yo veo algo, pero no estoy percibiendo lo que la otra persona me quiere hacer. Correcto. O me quiere ayudar o no me quiere ayudar. Y en ese sentido podríamos nosotros considerar la experiencia de alguien como que, no, porque te sientes solo, porque yo no me sentiría solo en la situación en la que estás. Y entonces recaemos nuevamente en lo importante que es ponernos en los zapatos de los demás, ser empáticos, para ir más allá, ¿no? Y no simplemente ver las circunstancias y compararla conmigo mismo, sino tratar de entender las cosas por las que pasó la otra persona. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Por qué se está sintiendo solo en realidad? Cuando yo posiblemente así de primas a primeras no lo entendería. Iba quizá a una comprensión mucho más profunda que nosotros como humanos quizás no lo podemos hacer tan rápida, pero que Dios sí, porque Dios conoce nuestro corazón, conoce esos trasfondos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar a que la experiencia de la soledad nos ayude, en vez de alejarnos de Dios, a ser un potenciador para buscar más a Dios? ¿Cómo nos puede ayudar a profundizar en nuestra relación con Dios? Quizá alguien que nos está escuchando se siente solo y conoce a Dios. Yo lo veo por acciones. Una manera no voy a dar la respuesta completa, pero es una de las respuestas que nosotros podíamos dar. Es las acciones, como decía yo al principio. Esa acción de poder ayudar con cosas tan simples, ¿ya? Yo me doy cuenta. Al visualizar de mi entorno, yo me doy cuenta a lo mejor la problemática que alguno puede estar viviendo. A lo mejor yo no soy amigo tuyo y me puedo acercar y decir, con un simple saludo a lo mejor le alegre el día a esa persona, ¿ya? Y esas acciones me van, en lo personal, me van ayudando a mí mismo. Aparte que ayudo al otro, me ayudan a mí también. Claro. O sea, es viceversa. Sí, sí. Y yo quiero conseguir eso, más que andar triste por la vida. Sí. Una vez, hace muchos años atrás, un profesor aquí en esta misma universidad me preguntó, ¿y cómo estás? Y mi respuesta fue negativa. No, yo estoy mal, estoy chato, que aquí, que allá, que más acá. Y me hizo solamente un simple análisis. ¿Y tú amas a Dios? ¿Sí? ¿Y entonces? Y eso, mira, solamente esa pregunta me hizo,
tiene razón el profesor. No deberíamos nosotros, que amamos a Dios, mirar solamente lo negativo, sino que también mirar lo positivo, que a veces cosas negativas me ayudan a tener otra mirada de las situaciones. Conversábamos con Mario unos días atrás, justamente es dar vuelta a la página. A veces nos quedamos pegados en una acción negativa. Claro. Una acción que en vez de ayudarme me están perjudicando o me están castigando con esa acción. Claro. Pero si yo doy vuelta a la página, ¿no es cierto?, y comienzo a ver a lo mejor la otra cara de la moneda, me voy a dar cuenta que no es que lo que se veía algo perjudicial se transforma en algo positivo. Uh-huh. Y en mi vida yo he tenido varias experiencias de esas, de que la primera mirada que yo pongo es negativa. Claro. A nosotros los pastores nos van cambiando de lugares. Uh-huh. Entonces me cambiaron de un lugar donde estábamos cómodos, estábamos bien, a un lugar que yo ni siquiera había visto en el mapa, no conocía en absoluto, y dije, ¿qué voy para allá? Claro. Me están perjudicando. Pero fue el tiempo que pasé en ese lugar fue muy positivo, fue muy bueno. Claro. Entonces después la mirada uno dice, gracias Señor. Pero el Señor tiene esa habilidad. Al principio uno lo ve mal, uh-huh, pero después si damos vuelta a la página, vamos a ver de que hay algo y ese propósito se va cumpliendo en ti. Yo estoy pensando que ¿cuántas personas hoy día que a lo mejor nos están escuchando o que van a escuchar este programa posteriormente se estén preguntando, bueno, ¿qué hago para dejar de sentirme solo? Claro. ¿Qué hago? Porque la soledad es una sensación o un sentimiento, para muchos una realidad de la cual no es fácil salir, ¿no? Yo diría lo primero, mira hacia el cielo. Mira hacia el cielo. La verdad que cuando nosotros buscamos e indagamos en las Escrituras, nos vamos a dar cuenta cómo la Biblia nos presenta que cuando nosotros nos alejamos de Dios, naturalmente nos sentimos y nos alejamos realmente de las personas que nos rodean. Sí. Yo recuerdo cuando hice las charlas prematrimoniales con Erma cuando nos casamos, antes de casarnos, obviamente, sí. Voy a hacer el dibujito aquí, para mostrarlo a los amigos en el streaming, ¿cierto? Se nos hablaba de un triángulo y decía, bueno, aquí estoy yo, aquí está ella y aquí está Dios. Y entonces se nos decía, mientras más cerca cada uno de nosotros esté de Dios, la distancia entre nosotros también se va cortando. Claro. Mientras más cerca de Dios tú puedas estar, más cerca vas a estar de las personas que están a tu lado. Claro. De pronto, frente a la pregunta, ¿no? La pregunta de nuestro programa, si Dios existe, ¿por qué hay tanta soledad? Uh-huh. Yo creo que la respuesta es más o menos similar a la respuesta del programa anterior, ¿no? Porque finalmente todo parte allí, todo llega ahí, o parte, claro, o termina ahí, no sé cómo decirlo. Sí. Necesitamos buscar a Dios. Y cuando nosotros buscamos a Dios, los problemas matrimoniales se resuelven, la distancia con nuestros hijos se resuelven, la distancia que pueda tener conmigo mismo se resuelve porque comienzo a tener una percepción de mi valor personal mayor del que tenía, porque claro, de pronto en la depresión, en la soledad, ¿cierto? Puedo llegar a pensar de que no tengo valor, que nadie me quiere, a lo mejor las personas no me buscan, no me hablan, estoy peleado con tanta gente o no tengo amigos, sencillamente porque yo soy así y comienzo a denigrarme, comienzo a pensar mal de mí y de allí a lo mejor hasta puede llegar a otro panorama, ¿no? Aún más perjudicial, más duro, como el intento suicida, etcétera, ¿no? Claro. Sin embargo, cuando yo me busco a Dios, cuando yo tengo un encuentro personal con Dios, entonces ahora yo comienzo a tener herramientas que me permiten acercarme a las personas. Y aquí a lo mejor podríamos tener muchos textos bíblicos que nos ayudan, ¿no? Porque cuando yo quiero, el primero que se me viene a la mente, el que quiere ser amigo ha de mostrarse amigo. Correcto. Es decir, aquí hay una actitud que cambia. Sí, sí. Hay una actitud que el iPad comenzó a soplarme. Hay una actitud que yo tengo, ¿no? Que potencia mi soledad. Sí.
pero yo también puedo cambiar esas actitudes para que la soledad comience a desaparecer y comience a descubrir que no estoy tan solo y que aun cuando con poquitas personas al lado mío, físicamente, o inclusive sin personas al lado mío, no necesito sentirme solo. Claro. La soledad puede desaparecer. Entonces, yo quería que aterrizáramos con esta pregunta. ¿Será que la soledad la podemos llegar a utilizar al darnos cuenta? Primero, ser conscientes de que nos sentimos solos, ¿no? Y nos podría ayudar a profundizar aún más en nuestra relación con Dios. Podríamos utilizarlo como un potenciómetro. Me acuerdo de la experiencia de Elías. Elías llegó a un punto en el que se sentía muy solo. Claro. Y después de ver el poder de Dios manifestarse así con toda su plenitud, después de hacer una oración que está en disputa, ¿no?, con los profetas de Baal, y estaban en un momento álgido para el pueblo de Israel, donde tenían que reconocer finalmente quién iba a ser su Dios, ¿no? Entonces Elías creyó que habían matado a todos sus colegas, a todos los demás pastores, digamos, a todos los profetas de Dios, y que él estaba solito. Y entonces Dios le responde y se manifiesta delante del pueblo, cae el fuego del cielo y consume el sacrificio del holocausto. Y después de esto sale corriendo y se siente totalmente solo. ¿Cómo podemos comprender esa soledad? Porque vamos a ponernos en el caso de ustedes, hombres de fe, viven administrando, gestionando, ayudando a comunidades también de fe, donde uno espera que tengan las cosas claras con respecto a Dios. Pero quizá muchas veces, a pesar de que no seamos pastores, tenemos una experiencia espiritual ya. Hemos conocido a Dios quizá desde chiquitos, o quizá alguien recientemente está conociendo a Dios. Y ya en el momento fue agradable, fue lindo, fue esperanzador, pero llega un punto en el que me siento solo. ¿Y dónde está Dios con todo esto? ¿Cómo podemos compararlo esto poniendo el ejemplo de Elías? Es que hay muchos aspectos en la vida nuestra que nos hacen, no nos dejan ver lo que está a nuestro lado, aunque no físicamente, ¿ya? Siempre cuando voy a visitar a un enfermo le digo, Dios está aquí a tu lado, solo que no lo percibimos, no lo sentimos como quisiéramos. Y en este aspecto de la soledad también pasa lo mismo. Sí. O sea, la percepción que yo tengo de lo que estoy viviendo, o sea, estoy tan inmerso en mi dolor, en mi pena, en mi amargura, en la situación que yo estoy viviendo, que no logro percibir que hay mucho más gente a mi entorno, a mi alrededor. En ese caso está Dios, está los ángeles que me están acompañando, me están sosteniendo en ese momento de debilidad, en ese momento de tristeza que estoy viviendo. Ahora, al resolver este tema, nosotros vamos a ir viendo de que el Señor está más presente que nunca. Más presente que nunca cuando yo estoy en problemas, cuando estoy necesitado de Él. Sí. El pecado, la maldad, Satanás, como le quisiéramos nosotros poner, claro, hace que me nuble mi vista y no pueda ver más allá de lo que estoy viendo. Claro. ¿Ya? Ahora, el Señor desea, y el Señor y yo a la iglesia le hablo, de que el Señor desea que pasemos tiempo con Él, y a veces nosotros decimos, ¿cuánto tiempo tengo que pasar con Él? Para ir más o menos acostumbrándome, para poder ir viendo, visualizando aquello que el pastor me está pidiendo que haga. Y yo le hablo de los 5 minutos. Mis iglesias ya están cansadas, yo creo que hablo siempre de los 5 minutos. 5 minutos diarios con el Señor. Y uno dice, pero 5 minutos es poco. Pero aquí en radio, por ejemplo, 5 minutos es harto. Es una eternidad prácticamente, ¿ya? Y nosotros, fuera de la radio, fuera de las comunicaciones, nosotros vemos que 5 minutos es poquísimo, es demasiado poco. Claro. Pero mira, con 5 minutos que yo pase con el Señor va a hacer una gran diferencia en mi experiencia del día. Ya. No es una experiencia, yo pasé 5 minutos el sábado y con eso tengo para toda la semana. No, es una experiencia diaria. Yo hoy día tengo que tener 5 minutos con el Señor. Yo digo, ¿por qué 5 minutos? No es una clave, sino que es una cantidad de tiempo. Y después de esos 5 minutos, cuando ya me he relacionado, he aprendido a relacionarme con el Señor, entonces voy aumentando 10, 15, y etcétera, etcétera. Yeah. Pero con que yo pase algún tiempo, alguna instancia con el Señor, ya orando como yo lo sé hacer, no estoy pidiendo que seamos como las iglesias lo enseñan, sino que como yo lo sé hacer, conversando con Él, compartiendo con el Señor y contándole al Señor mis penas, mis amarguras, mis tristezas y también mis anhelos. Yo quisiera esto, Señor. Claro.
se va produciendo un relacionamiento interesante en la vida. Y hemos visto en la experiencia de muchas personas que han experimentado aquello, algo ha cambiado en ellos. Sí. Entonces, si en ellos ha cambiado, entonces yo invito también a mis amigos que están escuchando este programa o que lo van a escuchar, que comiencen con algo. Que comiencen con estos 5 minutos. 5 minutos yo creo que se les va a hacer eterno. Pero comiencen con algo. O con un minuto, ya no seamos tan exigentes. O con un minuto. Contémosle al Señor. No es necesario que tú cierres tus ojos, no es necesario que tú te arrodilles o hagas una posición que nos han enseñado desde pequeño al de reverencia. El Señor quiere que nosotros elevemos nuestros pensamientos a donde Él, ¿no es cierto? Aunque sea un minuto que de las 24 horas yo le dedique al Señor. Claro. Y eso va a ir ayudándome poco a poco. No va a ser algo que yo chequeo los dedos y voy a tener la solución inmediata. Claro. ¿No? Sino que yo voy a ir relacionando y voy a ahora percibir distintas las cosas y la vida también. Claro. Yo había escuchado los 5 minutos, pero era esa vienesa de vegetales, ¿no? Que se hacía antes. No. En 5 minutos. O la pastilla, la pastillita de 5 minutos. ¿Sabe que a propósito de lo que tú estás diciendo, Dago, de esos 5 minutos, cuando nosotros observamos a Cristo en la Biblia, vemos que Él buscaba esa soledad también. Uh-huh. Esos 5 minutos, a veces eran más de 5 minutos, a veces pasaba toda la noche. Claro. Y buscaba el desierto o algún lugar solitario en la noche, pero no para estar solo, era para estar con Dios, claro, con su Padre. Y fíjate que el relato señala que a veces los apóstoles veían el rostro de Cristo al finalizar el día, porque estaba tan agotado, había atendido tanta gente, lidiaba con los enfermos, con endemoniados, con los líderes del pueblo que venían para atacarlo y buscar dónde criticarlo, etcétera. Uh-huh. Caminaba a largas distancias, no había vehículos, ¿cierto?, como los de hoy día. Terminaba el día y su rostro parecía que ya iba a desfallecer. Pero él, a pesar de eso, se tomaba esos 5 minutos, Dago. Y él no iba a dormir. Hoy día nosotros llegamos, no, estoy muerto, no quiero ni comer, a la cama. No, él iba al desierto para hablar con Dios, claro, para estar con Dios. Y cuando llegaba la mañana o salía de ese lugar de soledad, entre comillas, su rostro parecía renovado, como que se hubiese dormido como un niño toda la noche. Había descanso, él encontraba descanso en estar con Dios. Claro. Y yo creo que esa experiencia, a propósito de lo que Dagoberto señalaba, también Dios la tiene para nosotros. Y si nosotros nos sentimos solos, nos sentimos como que de pronto no tenemos la mano, la ayuda que quisiéramos tener, hay un Dios maravilloso que está allí. Si todas las personas nos fallan, aun cuando la humanidad entera nos dé la espalda, hay uno que no lo va a hacer. En ninguna circunstancia. Y en Él podemos confiar. Yo conversaba con algunas personas, yo tengo el privilegio, les cuento, de ser parte, de cooperar, participar en un programa que tiene el Hospital de Chillán, el Hospital Regional. Un saludito a todos los amigos que trabajan allí, que sirven. El Hospital de Chillán, la verdad que he vivido en varias ciudades del país porque la iglesia nos ha llevado a trabajar en distintos lugares, y no me había encontrado en un hospital que tuviera un departamento como un departamento de apoyo psicoespiritual al enfermo. Y ellos nos invitan y nosotros somos parte de ese equipo y hacemos rondas. Yeah. Los días martes, los días jueves hay turnos y nosotros vamos y tenemos la posibilidad de conversar con los pacientes que están internos, claro, que deseen conversar con nosotros, orar. Y conversaba con una señora que no tenía nadie. Ella me contaba que si se iba del hospital, se volvía a su casa sola. No habían hermanos, nunca tuvo hijos, sus padres ya fallecidos, no tenía nadie. Y yo le decía, ¿y usted se siente solita? No, me decía. Increíble. Y yo la quedé mirando, ¿y por qué no se siente solita? Porque hay alguien que está conmigo. Mira. Y yo le dije, ¿usted es creyente? Amén, me dijo, yo soy creyente. Fíjate que, aún pensando en Elías, ¿no? Sí, sí. Solo, pareciera que nadie está conmigo. Todos abandonaron esta carrera y estoy batallando solo en este mundo. No estamos solos. En realidad no estamos solos. Y yo le invitaría a nuestros amigos que repitan esto. No estoy solo. Y si me siento solo es porque yo estoy negando
o cerrando los ojos para no darme cuenta de que hay alguien maravilloso que está al lado mío y que está aquí para abrazarme, que está aquí para contenerme, que está aquí para asistirme y para hacerme sentir que soy valioso, valiosa, y que no necesito sentirme solo a pesar de que no tenga físicamente al lado mío a nadie más. Ese personaje es Cristo, es Dios, es nuestro Señor Jesús, y nosotros necesitamos, si queremos salir de esta soledad que nos abruma, abrir nuestro corazón a Jesús. Amén. Si hay soledad, a pesar de que Dios existe, es justamente porque nos hemos alejado de Dios. Así es. Permíteme poner otro ejemplo. Se habló de Elías. Yo quiero poner el ejemplo de Enoc. Y aquí encontré algo que quiero compartir con ustedes. En medio de una vida de labor activa, Enoc mantuvo constantemente su comunión con Dios. Cuanto mayores y más apremiante eran su labor, tanto más constante y ferviente eran sus oraciones. Él seguía incluyéndose de todas las sociedades en ciertos periodos. Después de permanecer por un tiempo entre la gente, trabajando para beneficiar por su instrucción y ejemplo, se retiraba para pensar un tiempo en soledad, con hambre y sed de aquel conocimiento divino que solo Dios podía impartir. Al comulgar así con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Su rostro irradiaba una santa luz, la luz que brilla en el rostro de Jesús. Al terminar estos periodos de comunión divina, hasta los impíos contemplaban con reverente temor el sello que el cielo había puesto sobre el rostro de Enoc. Sumando lo que decía Mario, el acercarnos más a Dios nos hace ver la vida en forma completamente distinta. Y ya tenemos varios ejemplos. Y podríamos mencionar otro ejemplo más en esta ocasión. Pero es importante, y vamos a repetir la misma idea. Claro. A más cerca de Dios, el rostro de cada uno de sus hijos se ilumina y vemos la vida de otra manera. Amén. Sabes que ya estamos prácticamente en la recta final. Nos quedan unos minutitos nada más. Qué pena. Pero quisiera que antes de hacer el cierre de este Si Dios Existe, abordemos algunos tipos de soledad que se relacionan quizá con extrañar a personas que formaron parte de nuestra vida, o quizá incluso extrañar un concepto. En el caso de los solteros pensaba. Quizá alguien tiene expectativas de formar una familia, de sentirse amado, amada, y quizá no se han dado las situaciones y se siente solo porque no ha encontrado ese compañero o compañera. O la encontró y se equivocó y pasó algo y están pasando por un divorcio. O peor aún, por la muerte de un ser amado, ya sea algún familiar, algún amigo, algún esposo, esposa, incluso hijos. ¿Cómo abordamos desde la parte de la fe, desde nuestra relación con Dios, o qué herramientas encontramos en la Biblia para lidiar con este tipo de soledad que es bien específica y que incluye bastante dolor? Hay un texto en la Biblia, Kenny, que de alguna forma quizás nos pudiera ayudar. Una promesa del Señor que está en Mateo capítulo 6, que de alguna manera el Señor hace sentido de que Él está atento a esas necesidades. Claro. Él conoce nuestras necesidades. Así es. El contexto del capítulo es que Dios le dice a la gente que está escuchando allí en su sermón: mira, tú estás preocupado por el alimento, estás preocupado por el vestido, tienes tantas necesidades, estás preocupado por tantas cosas de las cuales careces, que de pronto te afanas el día entero y finalmente al final del día no logras suplir y te sigues sintiendo frustrado, sigues sintiéndote en soledad. Si estamos hablando de aquellas personas que perdieron un ser querido, perdieron un amigo, enfrentaron un divorcio y quedaron solos, o simplemente no han tenido la oportunidad de encontrar esa persona con quien unir sus vidas y formar un hogar. Claro. Esas necesidades Dios dice: yo las conozco, yo las sé. Y yo sé dónde pica, dónde rasca. Claro. Y además nosotros tenemos la seguridad de que eso es así, queridos amigos, porque Jesús lleva nuestra naturaleza. Así claro. Es un Dios que no es un Dios que se quedó en el cielo
mirando la experiencia humana desde la distancia y diciendo, pobrecito, mira cómo están sufriendo. No, Él vino. Dice la Escritura que Él tomó nuestra naturaleza, vivió nuestros dolores. Isaías capítulo 53, el profeta ahí expresa, habla del siervo sufriente y de cómo Él experimentó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores. Fue un varón experimentado en quebranto. Él conoce nuestra necesidad. Y el saber que tenemos un Salvador, que es Dios y a la vez es hombre, nos da la certeza, la tranquilidad de que Él sabe, Él conoce. Y entonces Él termina esta alocución, ¿cierto? En la radio de la época, allí en el streaming del momento. En el momento, claro. Y Él le dice, mas buscad primeramente, eso está para que ustedes lo puedan buscar, amigos, en Mateo 6, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego dice, y todas estas cosas... Y cuando Él dice todas estas cosas, está hablando de todas nuestras necesidades. Yeah. No solamente del pan y del abrigo, de la casa, del trabajo, de la salud. También de aquellos que nos sentimos solos. Claro. También de aquellos que necesitamos compañía, necesitamos sentirnos parte de una comunidad. Esa necesidad Dios la conoce. Si necesitas con quien quieres formar un hogar, o quieres tener la esperanza de reencontrarte con amigos perdidos, Él dice, busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Dios se encargará, Él sabe, Él conoce, pero nosotros necesitamos acercarnos a Él y entregarle a Él todas estas necesidades. Claro. Sí, quisiera también señalar que hay un párrafo muy maravilloso, dice, basta cada día su afán. Ajá. Y a veces nos afanamos tanto en el día, claro, que nos olvidamos de que este día solo tiene 24 horas. El mañana no existe porque todavía no es, el pasado ya pasó. Claro. ¿Okay? Entonces, el afanarnos demasiado nos hace desviar nuestra vista de Dios. Y como bien dice Mario, si nuestra vista está puesta en el Señor va a ir haciendo los cambios y las transformaciones que necesitamos hacer para que esa persona que perdió a un ser amado, para que esa persona que está en un divorcio o una separación, o en este caso los jóvenes están peleados en su pololeo, ¿no es cierto? Se había hecho a grandes expectativas. El Señor ya nos dice, basta el día su propio afán. Claro. Y el Señor va a ir añadiendo lo que se requiere, lo que se necesita para poder seguir trabajando, seguir obrando, seguir haciendo y aportando a esta sociedad que necesitamos que nuestros jóvenes, que todas las personas tengamos una visión más positiva y además aportemos positivamente a esta sociedad que lamentablemente se está haciendo muy individualista. Definitivamente. Bueno, podemos resumir entonces aquí en Si Dios existe, ¿por qué existe la soledad? ¿Por qué muchos se sienten solos? Que hay dos cosas básicas, ¿no? Primero, buscar una relación con Dios más cercana. Perdón. Me quedé pensando en que la soledad hoy en día también existe mucho porque vivimos ensimismados tanto en nosotros mismos con nuestros problemas, como varias veces lo dijimos, como inmersos en la tecnología. Claro. Y a pesar de que como empecé este programa hablando de la conectividad y las facilidades que nos da, también es verdad, nos acerca a personas que están lejos, pero nos separa de quienes estamos cerca. Y entonces hacer un balance siempre adecuado en nuestra vida de lo que consumimos, cuánto tiempo consumimos en celular, en las redes sociales, en TikTok, es súper fácil, scroll, en Instagram, en redes, todos hoy en día. Y pasamos horas, se pueden pasar hoy en día, cuando ese tiempo lo podríamos dedicar a pasar con nuestras familias, con nuestros amigos, con Dios mismo, incluso haciendo introspección. La soledad, como decían en un momento, no siempre es mala, cuando es medida, cuando la necesito para sanar, para pensar en lo que he hecho, en lo que quiero, en lo que soy, en mi relación con Dios. Es bueno aislarse de vez en cuando o tener cierto periodo en el día para pensar.
pero eso no significa que no voy a relacionarme con las personas. Eso no significa que voy a pasar todo el día en el celular, porque muchas veces trabajamos frente a una computadora, para los que trabajamos, ¿no? O para los que estudian frente al computador, y luego se divierten en el computador, en el celular, y luego quieren hablar con alguien y está lejos. Tengo amigas una amiga muy querida que tiene su pololo lejos, entonces tiene empieza a pololear, por ejemplo, y está pololea a la distancia, y todo el día nos pasamos allí. ¿Y cómo hacemos? Hay que hacer un balance definitivamente, ¿no? Claro. Porque si no, puede repercutir precisamente en soledad. Así que más relación con Dios, más relación con otros. Algo que quieran añadir en el último medio minuto. Yo diría, mira, estaba pensando, en nuestras iglesias tenemos un programa que le llamamos la escuela sabática, cada sábado de la mañana, y hay un espacio en la escuela sabática donde hay una pregunta que se hace casi en todos los grupitos, porque nos dividimos en grupos, le llamamos unidades de acción o clases de escuela sabática, y la pregunta es: ¿cómo estuvo tu semana? y fíjate que hay momentos en que no hay que parar, porque pareciera que la gente está tan ansiosa de contar cómo estuvo la semana, casi que da la impresión que nadie le preguntó en la semana cómo estuvo el día, ¿no? Y entonces tiene que llegar a la escuela sabática porque alguien está ansioso de escuchar. Ahí hay un grupo dispuesto a escuchar cómo estuvo la semana. Sí. Y yo diría, hay una necesidad de escucharnos, una necesidad de hablar, de conversar, que está tan, a lo mejor, silenciada, que necesitamos nosotros exteriorizar. Yo les diría a nuestros amigos, esta noche cuando lleguen a casa, hagan el ejercicio, 2 preguntas a la familia: ¿cómo estuvo tu día? Y luego, ¿y cómo te sentiste? Cuando nosotros comenzamos a compartir información del día, ya es un nivel del diálogo, pero muy básico en realidad. Pero si avanzamos a un nivel superior del diálogo, ¿y cómo te sentiste frente a eso que viviste? Y comenzamos entonces a dar la oportunidad de transmitir sentimientos, emociones. Créanme, amigos queridos, que ustedes van a experimentar una conversación muy rica en casa, y la soledad, si es que está por allí dando vuelta, la amiga soledad va a agarrar sus cosas y comenzar a retirarse. Hasta luego, le dice. porque vamos a sentir que tenemos una familia maravillosa, amigos, compañeros de trabajo con quienes podemos compartir. Y por sobre todo, decirle también a Dios cómo estuvo hoy tu día, Señor. Y podamos también nosotros contarle a Él en oración. Solo agradecer y invitar a nuestros amigos de que se acerquen más al Señor. El Señor es la clave. Y como dije, 5 minutos o 1 minuto, pero comenzar a hacerlo. Dejar el celular a un lado, la televisión, y comenzar a hacerlo. Va a ser de pero mucha importancia y de mucho valor para cada uno de nuestros amigos que nos han escuchado, que nos están viendo a través del streaming o nos van a ver. Invitarlos a eso, a encontrarse diariamente con el Señor. Maravilloso. Gracias, Dagoberto. Gracias, Mario, nuevamente. Gracias por la invitación. Por un segundo episodio de Si Dios Existe. Nos encontramos en otra ocasión aquí en Radio Universidad Adventista. Escuchaste Si Dios Existe, donde hablamos de la verdad que perdura a través de los tiempos. Aquí por Radio UNACH 106.9 FM, Fe, Cultura y Reflexión.